A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es posible que los asistentes de voz o los traductores automáticos parezcan entendernos tan bien? A veces roza la magia, ¿verdad? Pues no, no es magia. Es el resultado de un viaje de aprendizaje alucinante. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje para descubrir cómo las máquinas aprenden a hablar nuestro idioma. Esa es la gran pregunta, la que va a guiar toda esta aventura. Porque esto no va solo de procesar ceros y unos, que va de descifrar la enorme complejidad, los matices y la estructura de algo tan humano como es el lenguaje. Así que, empezamos el viaje. La misión, hay que decirlo, es monumental. Se trata de enseñarle a una máquina, a un ordenador que es pura lógica, a procesar algo que es superhumano y a menudo bastante ilógico, nuestro lenguaje. Un desafío tremendo, que ha dado lugar a todo un campo de estudio. Y ese campo tiene un nombre, procesamiento del lenguaje natural, o para los amigos, NLP. Y ojo, su objetivo no es solo estudiar el lenguaje, sino construir herramientas que hagan cosas increíbles con él. Hablamos de traducir en tiempo real o de sacar la información más importante de miles de documentos en apenas segundos. Una pasada. A menudo se confunde con otra disciplina, la lingüística computacional. La diferencia es sutil, pero es la clave de todo. Mientras que la lingüística computacional usa ordenadores para estudiar el lenguaje, el NLP se enfoca en construir sistemas que hacen cosas con el lenguaje. Es la diferencia entre ser un analista y ser un ingeniero, entre analizar y actuar, vamos. Venga, vamos a empezar este viaje de aprendizaje desde el nivel más básico, el punto de partida de la máquina. En esta primera etapa, el lenguaje no es ni poesía ni nada parecido. Para la máquina es simplemente un montón de datos. Lo primerísimo que hace la máquina es algo que nos chocaría. Ignora por completo la gramática y el orden de las palabras. Se lo toma todo como un saco de palabras. Es como si cogiéramos un libro, lo metiéramos en un saco y lo agitáramos. Lo único que importa es cuántas veces aparece cada palabra, no dónde ni cómo. Y aunque parezca un enfoque muy simple, es súper útil para algo que vemos todos los días, el análisis de sentimientos. La máquina pilla una reseña de un restaurante, por ejemplo. Primero la descompone en palabras sueltas, eso se llama tokenizar. Y luego simplemente cuenta cuántas palabras son buenas, como delicioso, y cuántas malas, como horrible. La columna que gana define el sentimiento, sencillo, pero funciona sorprendentemente bien. Pero claro, aquí salta la alarma. El lenguaje no es solo un montón de palabras, ¿no? La frase «el perro persigue al gato» no significa lo mismo que «el gato persigue al perro», y eso que las palabras son las mismas. Evidentemente nos falta algo. Y eso nos lleva al siguiente nivel. Pasamos al segundo nivel del viaje. Aquí es donde la máquina deja de ser una simple contable de palabras y empieza a convertirse en una especie de arquitecta, buscando el plano que se esconde en cada frase. En este nivel, la cosa se pone seria. La máquina tiene que aprender la sintaxis, o sea, las reglas gramaticales que le dan forma y estructura a las frases. Empieza a identificar las piezas del puzzle. Esto es un sustantivo, esto un verbo, esto un adjetivo. Pongamos una frase sencilla como ejemplo. El movimiento expresionista alemán fue destruido. Para nosotros, es una frase con un significado claro. Para una máquina, en el nivel 1, eran solo 7 palabras sueltas. Pero así es como una máquina del nivel 2 ve esa misma frase. De repente, cada palabra tiene su propia etiqueta, su DNI gramatical. El es un determinante, alemán un adjetivo, movimiento un sustantivo. La frase ya no es una lista sin más. Ahora tiene un esqueleto, una estructura. Vale, genial. La máquina ya puede ver la arquitectura de una frase. Pero una cosa es entender las reglas y otra muy distinta es entender el juego. ¿De verdad comprende lo que la frase significa en el mundo real? Y esa pregunta nos lleva de cabeza a la etapa final, la más difícil de todas, el nivel del significado profundo. Aquí es donde la máquina intenta conectar las palabras y la gramática con el mundo que nos rodea. Entramos de lleno en la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia el significado. Para el NLP, este es el objetivo final, que la máquina no solo analice la estructura de una frase, sino que entienda a qué se refiere, a qué conceptos y a qué relaciones del mundo real apunta. La técnica estrella para lograr esto es el análisis semántico, o semantic parsing. Es básicamente como un traductor universal. Convierte el lenguaje humano, que a veces es ambiguo, en un lenguaje formal, lógico, que un ordenador puede entender y ejecutar sin ninguna duda. Es el paso de leer a actuar. Fijaos en este proceso. Una pregunta tan normal como ¿qué estados tienen frontera con Texas? Se transforma en una expresión lógica, casi una fórmula matemática, que la máquina puede resolver. Ya no está solo leyendo las palabras, ahora comprende la intención que hay detrás de la pregunta y puede ponerse a buscar la respuesta. Y al final de este viaje de 3 niveles, cuando juntamos el análisis de palabras, la estructura gramatical y la comprensión del significado, es entonces cuando la verdadera magia del NLP
cobra vida. Al combinar estos tres enfoques, ver las palabras como simples datos, entender las reglas del juego y finalmente pillar el significado profundo, que las máquinas son capaces de potenciar todas esas aplicaciones de lenguaje que nos rodean. Y el resultado de todo este currazo de aprendizaje lo tenemos en la palma de la mano. La traducción automática, los asistentes que responden a lo que les pedimos, los chatbots con los que hablamos, cada una de estas herramientas se construye sobre los tres niveles de comprensión que hemos explorado. Hemos recorrido el camino que sigue una máquina para pasar de ver palabras sueltas a comprender nuestra intención, pero la historia no acaba aquí ni mucho menos. Si esto es lo que las máquinas entienden hoy, ¿cuál será el próximo nivel? ¿Qué nuevas conversaciones podremos tener cuando no solo entiendan lo que decimos, sino que empiecen a usar el lenguaje de formas que ahora mismo ni nos imaginamos?